Bueno, vamos a hacer ese ejercicio que hice empleando el principio de superposición, determina el valor que me da el voltímetro. Ya. Entonces, primero vamos a ver, para superposición, lo primerito es que debemos ver cuántas fuentes tenemos, ¿no es cierto? Tenemos una, dos, tres fuentes, serían tres circuitos, ¿no es cierto? Recordando que los circuitos que vamos a armar, lo que es la fuente de voltaje es un cortocircuito y la fuente de corriente es un circuito abierto. Pero para evitarnos trabajar con circuitos eh, con fuente de corriente, vamos a transformar esto a un circuito con una fuente de voltaje. Sí, entonces me quedaría algo así, ¿no? Me quedaría aquí los 18 voltios. ¿Sí? 18 voltios. Acá tendríamos 6 ohmios. ¿Ya? Tendríamos 6. Y aquí tendríamos aquí mi nodo A. Entonces al nodo A sería una fuente de 12, ¿no es cierto? En el nodo A. Sí, aquí sería la de 6 y la de fuente de 12. 6 ohmios y aquí una fuente de 12. Como está apuntando hacia la izquierda, el positivo iría para acá. Sí, una fuente de 12 voltios. Y acá me quedaría la, el nodo B. ¿Sí? Entonces entre A y B tendríamos esto de aquí, ya en serie. ¿Ya? Y luego de B cae una de 20 ohmios. ¿Sí? Tenemos una de 20 ohmios. Tenemos una de 5 por acá. ¿Sí? Una de 5. Acá una de 20. ¿Sí? De 20 voltios. Con el positivo acá arriba. Y acá una de 24. Listo. Entonces necesitamos nosotros el voltaje que cae sobre la resistencia de 24 ohmios. ¿Ya? Entonces, listo. Eso tendríamos. ¿Ya? Vamos a dibujar ahí eso ahí medio bonito. Listo. Entonces tendríamos este circuito que es equivalente. Todavía no estamos haciendo superposición. Ya tendríamos este circuito y ya podríamos trabajar con esto, ¿no? Recordando que este es el voltaje que yo quiero encontrar. Sí, mi Vx. Ahora, no es al revés. El positivo está acá abajo. Ya. Podríamos nosotros de esto también seguirle trabajando a este circuito de aquí, antes de hacerle superposición, como haciéndole resistencias equivalentes, ¿no? Entonces, primero aquí tendríamos una fuente de, como tenemos aquí 18 positivo y acá más 12, aquí tendríamos una fuente, bueno, en este caso se resta, sería de 6 voltios, ¿sí? Y aquí una resistencia de 12, ¿ya? 12. Listo. Y aquí tendríamos la de 20, 20 y acá la de 5 y 20. 5 y 20. Ya, entonces con esto ya nosotros vemos que como ya tenemos solamente dos fuentes, ¿no es cierto? Tenemos dos fuentes, yo ya le puedo hacer dos circuitos, ¿no? ¿Sí? Y determinar el voltaje aquí, ¿no? El Vx que cae sobre la de 24. ¿Verdad? Tenemos más y aquí es menos. Listo. Entonces, con eso vamos a trabajar. ¿Ok? Va a ser un poquito más grande. Listo. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, la primera sería que la primera fuente le vamos a pagar, ¿no es cierto?, a esta fuente y sería lo mismo, pero como esto un circuito, cortocircuito, ¿no es cierto? Le apagamos esta fuente y me quedaría el siguiente circuito, ¿ya? Entonces, para que ahí le veamos, es tal cual, ¿sí? Tal cual, ¿ya? Ahí, ahí debemos trabajar. Pero aquí sería un cortocircuito, ¿sí? Porque estamos apagando esta fuente. Entonces, eso. Aquí le apagamos y esto ya no,
Ya no habría aquí una fuente, ¿no es cierto? Ya no habría la fuente. Ahí le estamos apagando. Y ahí debemos determinar el Bx, ¿ya? Entonces, ¿cómo determinamos nosotros Bx aquí? Entonces, aquí por ejemplo vemos que hay estas dos resistencias están en paralelo. Puedo encontrar una resistencia equivalente. Esta de aquí, ¿cuánto era esta? Creo que era de 5. Sí, ese de aquí es de 5. Entonces este de aquí es de 5. Ya. Entonces aquí yo puedo determinar la resistencia equivalente entre la resistencia de 12 y la de 20 ohmios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros eso? Es 12 por 20 sobre 20 más 12, ¿no es cierto? Entonces la resistencia sería, aquí lo escribimos, 12 por 20 sobre 12 más 20, ¿sí? Entonces 12 más, 12 más 20, ya. Entonces al hacer esto de aquí nos va a dar 15 medios o 7.5, ¿sí? 7.5 ohmios. Listo. Entonces, ¿cómo me queda ya un poquito más reducido esto de aquí? Nos quedaría así, ¿no? De 7.5 y acá de 5. ¿Sí? Aquí tenemos la fuente de 20. Y aquí la resistencia de 24. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Ya, ese es mi Bx. ¿Qué hacemos ahora? Lo que podríamos nosotros ahorita es determinar eh, la resistencia equivalente entre 7.5 y 24. ¿Con qué afán? Es con el afán de determinar cuál es el voltaje, ¿no es cierto?, que está cayendo aquí con la corriente, ¿sí? O hacerle un divisor de voltaje, ¿ya? Entonces, vamos a sacar la resistencia equivalente entre 7.5 y 24. Y me quedaría el circuito de la siguiente manera. Me queda 20, aquí me queda 5 y aquí me va a quedar esa resistencia equivalente entre esas dos, ¿no es cierto? Que sería 7.5 y 24. Entonces hacemos 7.5 por 24 y eso dividimos para 7.5 más 24. Me da 5,71. ¿Sí? 5,71. Ya, 5,71. Entonces, lo que me interesa a mí es saber qué voltaje hay aquí. ¿Ya? ¿Qué voltaje cae aquí? Porque es el mismo que está entre 5 y 20, ¿no? Porque son los mismos nodos. Este es igual a este y es igual a este. Entonces, si yo determino qué voltaje cae aquí entre estos dos nodos, es el Vx. Sí, pero como está invertido sería menos Vx. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros este voltaje aquí? Vamos a ponerle voltaje 0 a este voltaje de aquí, más menos, que cae sobre el nodo A y sobre el nodo B. ¿Cómo calculamos con divisor de voltaje, ¿no es cierto? Entonces desde el voltaje de entrada, ¿no es cierto? Que en este caso sería 20 por, sería la resistencia 5,71 sobre la resistencia total, que sería 10,71, ¿sí? 10,71. Y de esa manera ya determino yo el B0. Recordemos que ese B0 es el inverso de Bx, que es lo que me estaba preguntando, ¿no es cierto? Entonces, realizamos esa multiplicación de 20 por 5,71 y dividimos para 10,71. Entonces eso me da 10,66, ¿ya? Entonces 10,66. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje Vx, entonces conclusión, Vx es igual a menos 10,66 para el circuito siempre y cuando apaguemos la primera fuente. ¿Sí? Cuando apaguemos, siempre y cuando apaguemos la primera fuente. ¿Ya? Aquí estamos apagando la primera fuente. Ahora, hay que volver a hacer, en esto consiste el principio de superposición, hacer exactamente lo mismo, pero un circuito por cada fuente. Como en este caso tengo yo dos fuentes, verán, recordemos que este es el circuito, ¿no? El de aquí.
Como yo tengo dos fuentes, quiere decir que voy a tener dos circuitos, dos respuestas. A la final debo sumar todas las respuestas, todos los Bx que encontremos. Entonces, para el primer caso, ya encontramos un Bx que me dio 10, menos 10,66. Vamos a ver en el segundo caso cuánto nos da. Aquí, en este caso, debemos apagar la segunda fuente, que en este caso sería esta de aquí. Le apagamos, esto se hace un cortocircuito, ¿no es cierto? Le apagamos y aquí vamos a determinar asimismo cuánto es el valor de Bx, ¿sí? ¿Cuánto es el valor de Bx? Entonces Bx, si vemos, eso está facilito porque sería el valor de aquí, ¿no? En el nodo A y en el nodo B, ¿sí? Pero obviamente aquí me va a dar el voltaje AB, ¿sí? Sería otra vez el inverso. Entonces aquí está fácil porque como tengo tres resistencias en serie, puedo realizar la división, ¿no? Entonces como son tres resistencias en serie, hacemos 1/20 más 1/5 y más 1/24. ¿Ya? Esa sería la resistencia equivalente, que me va a dar 3,43. Entonces el circuito me va a quedar así, ¿no? Tengo 6 voltios, aquí más, y me va a dar aquí 12, ¿sí? 12, y aquí la resistencia equivalente, ¿ya? Recordemos, aquí está el nodo A y aquí está el nodo B, ¿ya? Que son los mismos. Entonces esta resistencia equivalente es de 3,43, ¿ya? 3,43 ohmios. Entonces estamos de acuerdo que si sacamos nosotros este valor de aquí, de este voltaje, vamos a ponerlo otra vez B sub 0, es el mismo voltaje Bx pero invertido, ¿no es cierto? Entonces nuevamente vamos a utilizar el divisor de voltaje. VO es igual a 6, ¿sí? Que multiplica, ¿dónde quiero sacar el voltaje? En la de 343, ¿no es cierto? Entonces pongo 343 sobre la resistencia, la suma de esa resistencia en serie, que sería 15,43. ¿Estamos? ¿Sí? Y una vez pongámosles el Bx, ¿ya? Porque ya sabemos que VO es el Bx, pero invertido. O sea, debemos cambiar el signo, ¿ya? Entonces, en este caso, me da 6 por 3,43 dividido para 15,43 y me da 1,33 menos 1,33. Sí, entonces ¿cuál será la respuesta? Tenemos dos respuestas. Para el primer circuito Bx me sale menos 16 y para el segundo me sale menos 1,33. La respuesta total es la suma de los dos voltajes. Conclusión, Bx ha sido menos 12 voltios. Eso debe medirme el, ¿cómo es el voltímetro, ¿no es cierto? Porque eso me preguntaba cuánto debe medir el voltímetro. Vamos a armar esto en Proteus y a determinar si en realidad nos sale menos 12. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en Proteus vamos a poner una fuente de voltaje de, vamos a hacer un poquito más grande, 12 voltios. No era 12, ¿cuánto era? Sí, 18, tal cual está, ¿no? 18 voltios. Tenemos también una resistencia de 6, ¿sí? De 6 ohmios. Tenemos otra resistencia aquí de 6. Teníamos también aquí una fuente de corriente que está apuntando hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la izquierda, ¿ya? Así, listo. Hacia la izquierda. Y teníamos también 25, 24. 25, 24. Aquí. Aquí una de 20. Una resistencia de 20. Acá tenemos una resistencia de 5. Listo. Y una fuente de voltaje de, me parece que era de 24, ¿no es cierto? No, no era de 6, no, de 20. Entonces aquí ponemos 20, ¿ya? 20. Listo. Y finalizamos con una resistencia de 24, ¿ya? Entonces ponemos aquí de 24.
Y eso es lo que debemos determinar, qué voltaje cae sobre esa resistencia de 24. Entonces vamos a ponerle aquí un voltímetro. Aquí está, voltímetro, aquí está. Listo. Como ese voltímetro está invertido, está así, patas arriba, lo vamos a poner igual patas arriba. ¿Ya? Sino que para que nosotros podamos visualizar, le vamos a regresar a su posición natural. Y tenemos menos 13. Sí, menos 13.3. Pero nos falta, este de aquí es de 2 amperios. Vamos a ponerle aquí, me faltó este de aquí. Es de 2 amperios. Ahí ya creo que ya está todo. Sí, ¿no? Sí. Listo. Aquí nos sale entonces el voltímetro me mide menos 12 voltios. Si nosotros vamos a nuestros cálculos, recordemos que nos salía primero menos 10,66 y luego menos 1,33 voltios, ¿no es cierto? Entonces, esto de superposición es esto, ¿no? O sea, vamos apagando las bueno, en este caso le redujimos de 3 fuentes a 2 fuentes, entonces hay 2 circuitos, ¿sí? Entonces de los 2 circuitos apagamos la fuente correspondiente, determinamos el valor, ¿sí? En este caso que era Bx, y como hay dos valores, lo que hacemos es sumarlo, sumamos algebraicamente, ¿sí? Entonces me da menos 12 voltios, hemos puesto también aquí en Proteus y me sale exactamente lo mismo, ¿sí? Eso creo que sería todo.